Ok, vamos a empezar entonces. Si traes tu Biblia puedes irme acompañando. Si tal vez se te olvidó o simple y sencillamente sientes que te atrasas, bueno, vamos a estar proyectando la mayoría de las citas bíblicas para que podamos ir a la par, ya que el tema es un poco extenso. Juan capítulo 4, vamos a leer ahorita del 1 al 4, versículo 1 al 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y ahí aparece entre paréntesis: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Bueno, vamos a empezar. Empieza la Biblia diciendo en el relato que cuando Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, él escuchó que los fariseos se dieron cuenta y se estaban como que murmurando y quejando: mira, este Jesús ahora resulta que también bautiza igual que Juan. Entonces Jesús, debido a su creciente popularidad, él sabía que los religiosos de esa época, háblese de los fariseos, los escribas, los sacerdotes, se levantarían en contra de él. Y Jesús sabía y entendía que no era el tiempo todavía. Jesús tenía bien claro que él venía a padecer, y a entregarse en la cruz, derramando toda su sangre, el sacrificio que tú ya conocemos y que por eso le recibimos. Pero él también entendía que no era el tiempo todavía. Él tenía que iniciar y hacer primero lo que el Señor le había mandado hacer. ¿Se acuerdan del primer milagro de Jesús? ¿Cuál fue? Que lo vimos en el primer libro de Juan, cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Y cuando se acabó el vino, ya di esa enseñanza, pero lo parafraseo rápido. Resulta que María le dice: se acabó el vino, sabiendo, yo creo que María, por fe, sabiendo que Jesús iba a hacer algo. Y Jesús no la regaña, pero sí de manera tajante le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Es decir, que Jesús sabía que tal vez por ese milagro iba a empezar a levantarse contra él para tratar de prenderle y matarle. Sin embargo, Jesús hizo concluyó su milagro y lo hizo. Y no solamente fue un vino, fue el mejor vino que el catador había probado. Entonces, Jesús, sabiendo que no era su tiempo, él decidió moverse y salió de Judea para regresarse otra vez a Galilea. Ahora bien, quiero que me acompañes. Jesús también expresó que era necesario pasar por Samaria. Miren, imagínense que aquí está Judea, aquí en medio está Samaria y acá está Galilea, ¿ok? Judea, estaba él aquí en Judea, tenía que pasar a Galilea, pero en medio estaba Samaria. Y había una disputa o una enemistad entre los judíos, los israelitas, con los samaritanos. Y por eso es que Jesús, la Biblia dice que era necesario que él pasara por Samaria. Pero algo que me llama la atención antes de que él se fuera es que la Biblia dice que Jesús también estaba bautizando. Pero al parecer Jesús nunca, no hay ningún relato que mencione que Jesús bajó a las aguas a bautizar gente, pero sí instruía a sus discípulos para que lo hicieran. ¿Y sabes por qué? Yo creo que era una manera en que Jesús estaba capacitando a sus discípulos, porque a final de cuentas, ¿de quién iba a ser la tarea de bautizar? ¿De Cristo Jesús o de sus discípulos? Hoy en día nos bautizamos, entonces, ¿quiénes hacen esa tarea? Los discípulos de Cristo. En Mateo, ahí lo tenemos anotado, Mateo 28, 19, Jesús dio esa ordenanza y dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús, al consentir la práctica del bautismo, porque él nunca bautizó,
estaba validando primero que nada la tarea que hizo Juan, que venía haciendo Juan. Pero al no hacerlo él directamente, él también de alguna manera estaba haciendo notoria su superioridad sobre Juan. Es decir, Jesús vino y capacitó. Y es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, nos capacita. Yo me sorprendo muchas veces porque cuando yo la primera vez me invitaron a ir a evangelizar en la calle, me sudaban las manos, me temblaban las piernas y yo decía, no puedo. Y yo decía, no puedo. Y me dice el pastor, es que no se trata de que creas que puedes o no puedes. Se trata de que el Espíritu Santo te va a capacitar para hacerlo. Tú solamente dispón tu corazón y el Señor se encarga de lo demás. Y efectivamente, la primera vez, la primera y la segunda vez que me tocó compartir, lo hacía como que leyendo, ¿no? Pero ya a partir de la tercera, el Señor me fue capacitando, fui reteniendo los versículos claves y los parafraseaba y los entregaba y la gente recibía. Entonces, de la misma manera Jesús estaba aquí capacitando. Y otra de las cosas que yo puedo entender por qué Jesús no bautizaba es porque la tarea de él no era venir a bautizar en agua. Porque Juan el Bautista, acompáñame en Juan 1:33. Juan 1:30, perdón, era en Génesis. Anoté mal mi cita bíblica, perdón. Pero es en la cita, Juan, déjame rápido buscarlo, es donde Juan estaba bautizando, Juan el Bautista. A ver, 1:23. ¿Sí? Sí. Es que yo estoy mal. Estoy en el libro de Génesis, perdón. Con razón no me coincidía. Bueno, pero lo tengo anotado. Juan 1:33. Si tú ya lo tienes y ya está proyectado ahí, ya estamos viendo a lo que me estoy refiriendo, que mismo Juan el Bautista expresó y dijo de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Juan 1:33 dice así: y yo no le conocía, refiriéndose a Jesús. Juan estaba expresando esto, Juan el Bautista, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, otra de las cosas que yo puedo deducir es que Jesús nunca bajó a las aguas porque no era tarea de él. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista quiso decirle a Jesús, maestro, creo que es mejor que tú me bautices a mí? Y Jesús le reprendió y le dijo, es necesario, porque Jesús sabía que era necesario que él fuera bautizado. ¿Sabes por qué? Por Juan el Bautista, porque tenía que presentarse la señal de cuando la paloma se postraba sobre él y la voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Jesús entendía que teníamos que cumplir con lo que Dios había mandado. Entonces, otra de las cosas que podemos deducir entonces es que Jesús no bajó a bautizar, sino solamente instruyó a sus discípulos, es porque él venía a bautizar con el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, te voy a contar una pequeña historia para que puedas entender por qué es que Jesús fue de Judea a Galilea, pero tuvo que pasar por Samaria, a pesar de que un judío no podía pasar por Samaria porque había una enemistad. Siempre que pasaba un judío por Samaria, lo mataban, lo apedreaban o había pleito, había una contienda, una guerra entre ellos. Te voy a contar brevemente la historia. Cuando los babilonios conquistaron el reino del sur de Judá, es decir, de la zona donde estaban los samaritanos, tomaron casi toda la población cautiva, exiliándolos al imperio de la Babilonia. Lo único que dejaron atrás fueron a las clases más bajas de la sociedad,
porque no querían a esta gente poco apreciada en Babilonia. Estos, que fueron dejados atrás, se casaron con otras personas no judías que fueron llegando poco a poco a la región, y de ahí surgieron los samaritanos como un grupo étnico y religioso. Ahora bien, como los samaritanos tenían una conexión histórica con el pueblo de Israel, su fe era una combinación de las leyes rituales de la ley de Moisés combinada con varias supersticiones. La mayoría de los judíos del tiempo de Jesús despreciaban a los samaritanos, les desagradaba aún más que los mismos gentiles, porque eran religiosamente hablando, eran mestizos, que tenían una fe ecléctica y mezclada. Los samaritanos construyeron su propio templo para Yahvé en el monte Gerizim, pero los judíos lo quemaron alrededor del 128 a.C. Evidentemente esto hizo que las relaciones entre judíos y gentiles samaritanos empeorara aún más. Esto te lo explico como una breve historia, porque los samaritanos, aunque eran israelitas, no eran apreciados por el resto del pueblo de Israel y los judíos. Simple y sencillamente porque era una fe combinada de lo pagano con las costumbres judías mesiánicas. Entonces, esto no lo aprobaban. En pocas palabras, eran gente repugnante para ellos. Y de esta manera es como se daba en la historia ese eterno problema entre los judíos y los samaritanos. Ahora bien, Jesús era necesario que pasara por Samaria, pero fíjate que no era necesario como por estrategia, porque los judíos, que decían que aquí estaban los judíos, cuando querían ir a Galilea, tenían que rodear la ciudad y tal vez se tardaban el doble o hasta el triple de tiempo para llegar a su destino, porque querían evitar esas confrontaciones y porque despreciaban a los samaritanos. Pero Jesús expresa aquí, el autor Juan, el discípulo de Jesús, expresó: le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿era necesario para Jesús o para los samaritanos? En realidad Jesús se estaba fijando más en la necesidad de que la palabra llegara a purificar esa costumbre de religión combinada entre la deidad de Dios con el paganismo. Por eso es que Jesús, el autor expresa, era necesario. Es decir, Jesús no le dio por ahí como por una estrategia de me voy a tardar menos y me voy a cansar menos. No, Jesús no lo vio por ese lado. Jesús lo vio por la necesidad que había en esa ciudad. ¿Ok? Vamos a ver ahora el versículo 5 al 8 para darle continuidad. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces Jesús llega por fin a Samaria y llega a una pequeña ciudad llamada Sicar. Y dice la Biblia que llegó básicamente a un pozo y se sentó. Yo te quiero expresar brevemente que ese lugar era un lugar simbólico y era un lugar estratégico para Jesús. Te voy a decir por qué. Mira, por ahí va a aparecer una lista. Perfecto. En ese lugar o en esa ciudad llamada Sicar, en esa pequeña aldea o población, como le quieras llamar, fue ahí donde llegó por primera vez. Ahí está el primer punto: Abraham a Canaán de Babilonia. Y eso está expresado en Génesis 33:18. Si estás anotando, solamente aquí te pongo estas citas bíblicas en Génesis como referencia para que tú lo estudies en casa, porque no me da tiempo de leer todas. Entonces, ese pozo de Jacob, o ese lugar donde llegó Jesús, ahí es donde llegó por primera vez Abraham a Canaán de Babilonia. También en ese lugar, aquí es donde Dios se le apareció por primera vez a Abraham estando en Canaán.
y renovó la promesa de darle la tierra a él y a sus descendientes. Eso aparece en Génesis 12:7. Aquí también, en esta ciudad, en Sicar, es donde Abraham edificó un altar e invocó el nombre del Señor. Eso está en Génesis 12:8. Aquí mismo es donde Jacob llegó a salvo cuando regresó con sus esposas e hijos de su estancia con Labán, porque corría peligro y llegó a refugiarse. Génesis 33:18. Aquí también, en esta ciudad, es donde Jacob compró un pedazo de tierra al cananita llamado Amor por 100 piezas de plata. Esto está reflejado en Génesis 33:19. Aquí también es donde Jacob edificó un altar al Señor y lo llamó el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel, que en realidad creo que se pronuncia el Elohim Israel, el Dios de Israel. Génesis 33:20. Entonces, si te das cuenta, esto estableció la conexión entre Jacob y lo que se conoce como el pozo de Jacob, que estamos viendo en esta expresión que de la cita bíblica que acabamos de leer. Entonces, yo creo y pienso que ese lugar era una ciudad estratégicamente para Cristo Jesús por todos los acontecimientos en el pasado. Jesús, yo creo que no fue una coincidencia. Yo creo que fácilmente Jesús pudo haber llegado, seguirse de largo y llegar tal vez, porque los pozos normalmente estaban a las afueras. Yo creo que pudo haberse pasado de largo y llegar al mero centro de esa pequeña ciudad o poblado y ahí predicar y enviar el mensaje. Pero vamos a ver lo que hace Jesús. Entonces, la Biblia dice que Jesús estaba cansado del camino, se sentó. Entonces eso a mí me enseña que Jesús realmente vino a cumplir su papel 100% hombre. Cristo Jesús es 100% Dios, pero también vino a esta tierra 100% hombre, a padecer lo mismo que tú, el dolor, el cansancio, los azotes. ¿Tú crees que Jesús, cuando lo azotaron, estuvo en la cruz y riéndose? Como quiera, yo soy Dios, a mí no me duele. No, Jesús vino a padecer, vino a mostrarnos que Él se compadecía y padecería por nosotros. Entonces, a mí me llama la atención que la Biblia dice cansado Él del camino. Quiere decir que Él fácilmente pudo haber hecho uso de sus dotes sobrenaturales y quitarse el cansancio. ¿Se acuerdan cuando el enemigo, Satanás, lo llevó al desierto y lo tentó y le dijo: dile a esas piedras que se conviertan en pan y come si es que tienes hambre? Pero Jesús entendía que Él tenía que padecer, era necesario. Entonces, Jesús nunca hizo mal empleo de su deidad. Entonces, Él se sentó así junto al pozo. De esta manera, Él estaba mostrando su humanidad, pero también sabía lo que acontecería. Les repito de nuevo, posiblemente Él se pudo haber pasado de largo y dejar ese lugar, pero Él sabía que ese lugar era un lugar donde la presencia de Dios, por lo que había hecho Jacob, al poner a ese lugar, ponerle el nombre de el Dios de Israel, porque la presencia de Dios había estado ahí. Y Él vino a dar testimonio de que Dios había estado ahí con su presencia. Y es que además, recuerda, un pozo que representa frescura. ¿Qué más representa? Abundancia, vida. Y todas estas son las cualidades de Cristo Jesús. Entonces resulta que viene una mujer de Samaria a sacar agua. Fíjate que te quiero expresar que normalmente dice la Biblia que era la hora sexta. Se calcula que tal vez eran entre las 12 y 1 de la tarde. ¿Cómo está el sol a esa hora? ¿Cómo está el sol entre 12 y 1 de la tarde? Está todo lo que da. Normalmente las mujeres, nunca iban solas. Siempre iban o en grupo de 3 a 5 mujeres para evitar ser asaltadas o ser tomadas, ser agredidas, o iban siempre acompañadas de sus esposos, porque los pozos estaban a la orilla de la ciudad. Y normalmente no lo hacían a esa hora, lo hacían en las primeras horas de la mañana, 6, 7, 8 o a máximo 9 de la mañana.
Incluso había una tradición entre los judíos y entre la cultura judía y, bueno, a final de cuentas también los samaritanos eran de raíces israelitas, donde aquel joven que quería buscar una mujer siempre iba y rondaba ese pozo y pues veía si había alguna víctima, alguna posible novia para él, futura esposa. Entonces, como que era un lugar estratégico también para las bodas, incluso hasta para las mujeres que sentían que tal vez, como hoy decimos, sentían que se les iba el tren, iban a propósito. Sus papás no las mandaban a traer el agua, así como hoy en día que se salen a comprar el pan sin que las manden, porque en la esquina las está esperando el galán. Ellas también se iban a lo mejor al pozo de agua, tal vez para ver si por ahí podían encontrar a un futuro esposo. Entonces, esto era una costumbre. Entonces, Jesús toma el lugar, se sienta a la orilla tal vez del pozo, pues trata de imaginarlo, que tal vez estando él sentado, pero todavía no estaba la mujer. Pero Jesús, en su conocimiento pleno, en su sabiduría, él sabía que iba a llegar una mujer. Y aquí viene lo importante del punto, que Jesús te decía que fácilmente pudo haber ido al centro de la ciudad y él predicar la palabra, y seguramente muchos se convierten, pero ¿sabes algo? Él quería usar a una persona. Y no era a un religioso, no era a un hombre sabio, era a un pecador, era a una pecadora. ¿Cuántos no se maravillan cuando ven que un asesino, que un violador, que una mujer adúltera, que un pecador, en términos generales, asaltante, Dios lo usa, lo convierte, lo transforma y lo usa como un instrumento para llevar la palabra? Yo me gozo cuando el Señor hace ese tipo de transformación. Gloria a Dios. Entonces Jesús llega y yo me pregunté, ahora, Jesús sabía, pero ella no. Y yo me pregunto, ¿por qué ella iría a esa hora poco común? Recuerda, nosotros ya sabemos por lo que Jesús dice más adelante, que era una mujer adúltera. Era una mujer que tenía un estilo de vida, pues, que no le agradaba a Dios. Yo creo que posible, esto es mi deducción, creo que tal vez ella era una mujer marginada y despreciada, porque tal vez conocían el estilo de vida que tenía. Y ella nunca iba a poder ser acompañada porque las demás mujeres la despreciaban. Ahora, posiblemente no era una mujer joven, posiblemente era porque más adelante vamos a ver lo que Jesús le dice, lo que Jesús le revela. Entonces, posiblemente, tal vez iba a buscar varón, o por qué no, simplemente le surgió una necesidad repentina. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman? Aunque aquí esa mujer, no estoy hablando que ya creía en él, pero sí me sirve para expresarte que a veces te surgen situaciones que no te esperas, que si vas en tu carro y vas apurado a una cita de negocio, lo que sea, y se te poncha la llanta y tú te quedas trabado de coraje y dices, ¿cómo? ¿Por qué a mí? Pero tú no sabes si Dios permitió que pasara eso porque a ti te quería evitar otra cosa. Entonces esta mujer simplemente tuvo el deseo de ir a traer agua. Tal vez Jesús había preparado ese momento, Dios había preparado ese encuentro, y siempre cuando Dios prepara un encuentro siempre es con un propósito. Amén, aleluya. Amén. Ahora bien, Jesús la ve y le dice, dame de beber. Exactamente, ¿qué es lo que le dice Jesús? Dame de beber. Normalmente en la cultura judía, un rabino, que es un maestro de la palabra, y Jesús era considerado rabí, no podía ni hablar. Fíjense, en la calle un rabino no podía hablar ni siquiera a su hija ni a su esposa. Tanto era así el celo de la cultura de la santidad o de guardarse, que un rabí en la cultura judía israelita no podía ni siquiera en la calle mirar a los ojos a su propia esposa ni a su hija. Así era la religión.
Seguramente era grande la necesidad de ser de Jesús, pero ¿sabes qué? Él tenía que asumir el papel de humano. ¿Y sabes qué? Yo creo que Jesús también ahí muestra una humildad al decir, dame de beber. Está Jesús reflejando una humildad, porque te vuelvo a repetir, Él es Dios. Él simple y sencillamente pudo haber dicho, no tengo sed, no estoy cansado. Pero Jesús está reflejando parte de su humanidad y parte de su humildad. Entonces posiblemente Jesús era lo que quería enseñarnos, que también nosotros podemos ser de bendición a otros. ¿A cuántos les ha tocado aquí o a los que nos están viendo que a veces sin darse cuenta somos bendición para otros? A veces por una palabra, a veces porque decidiste darle un plato de comer, a veces porque le regalaste ropa, tal vez porque le regalaste los juguetes de tu hijo que ya no hizo, que ya no usa, para otro niño, y está siendo de bendición. Y yo creo que aquí Jesús estaba capacitando con este encuentro a una mujer que iba a ser de bendición para un pueblo. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo el relato. Génesis 4, versículos 9 al 15. Aquí me voy a avanzar un poquito más. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Qué soy yo, mujer samaritana? ¿Qué soy yo, mujer samaritana? O sea, ella se asombró, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, porque para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La verdad es que esta parte a mí me llenó no nada más de gozo, sino de entender cómo tú puedes ser usado por Dios. Y vamos a ir desmenuzando esto. Te quiero leer una nota muy relevante. ¿Te acuerdas cuando conocen la historia de cuando Nicodemo le llegó de noche a Jesús y le habló y le reconoció como maestro, y Jesús le dijo, es necesario que naciese de nuevo? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se recuerdan más o menos? Parafraseando, bueno. En entrevista que tuvo Jesús con Nicodemo, tenía algo que decirle al establecimiento religioso, porque él era parte de Sanedrín, parte de los religiosos de esa época. Entonces Jesús tenía algo que decirle al establecimiento religioso por medio de Nicodemo. Ahora, en la reunión con esta mujer samaritana en el pozo, Juan el apóstol nos está mostrando que Jesús también tiene algo que decirle a los rechazados por causa de la religión. ¿Te das cuenta cómo Dios, cómo Cristo Jesús encuentra ¿cuál es la palabra? Bueno, la Biblia dice que nosotros tenemos el llamado de la reconciliación por medio de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, lo que te quiero expresar con esto es que Cristo Jesús quería encontrar una reconciliación entre la religión que no lleva a la salvación, entre la religión y las personas que son rechazadas por causa de la religiosidad. Entonces Jesús trae salvación tanto a los religiosos como a los pecadores.
Porque ¿cuántos saben que aquel que se siente un alto religioso, un alto santo, muchas veces son los que más pecan por causa de esa religiosidad? Entonces, esa es una nota que me gustó poderte expresar. Ahora bien, Jesús entonces le dice a la mujer, primero ella le contesta, ¿verdad? Le dice Jesús, ¿cómo? Primero se sorprende y le dice, tú siendo judío me pides a mí de beber, conociendo ya el antecedente de esto. Y además que Jesús se atrevió a mirarla. Visualiza más o menos esto. ¿Tú crees que Jesús habrá estado así? Mujer, dame de beber, por favor. Jesús seguramente no hizo eso, porque Jesús no tenía una actitud religiosa. Jesús vino a liberarnos de la religiosidad. Jesús vino y le habló a los ojos y le dijo directamente, dame de beber. ¿Y sabes qué significa eso? Tú puedes ser de bendición para mí. Es lo que significa. Ahora bien, Jesús le despierta la curiosidad a esta mujer samaritana sobre las cosas de Dios, sobre quién es Jesús y lo que Él puede hacer. ¿Por qué? Porque Jesús le contesta y le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, le continúa diciendo, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías. Es decir, que Jesús despierta en esta mujer la curiosidad sobre conocer de Dios. Le despierta la curiosidad sobre quién es Jesús, o sea, Él. Y le despierta la curiosidad sobre la bendición que le puede dar. Yo te pregunto a ti, ¿cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Quieres que te sea honesto? Cuando yo llegué a Cristo, siempre lo comparto creo en todos los mensajes, me consideraba la persona, antes de conocer el mensaje de la salvación, yo creía que yo era la persona más buena del mundo. Porque miren, yo antes de conocer a Cristo, a mis 24 o 25 años, que fue cuando conocí a Cristo, no fumaba, no bebía, no tenía vicios, no era peleonero. Te puedo decir una lista de cosas que yo consideraba que me hacían un santurrón. No iba a la iglesia católica, solamente iba cuando había bodas o 15 años y yo decía que con eso ya cumplí, ya fui a la iglesia. Pero en sí, te puedo expresar que yo me consideraba que no era malo. Cuando me dan el mensaje de la salvación y me confrontan que el pecado no es solamente matar, robar, fornicar, no. Cuando me expresan lo que es realmente el pecado, empiezo a darme cuenta que yo era la persona más pecadora. Y cuando me invitan a recibir a Cristo en mi corazón, bien justificadote, yo digo, ok, sí, me gustó la palabra, quiero recibir a Cristo, pero no ahorita, porque tengo que limpiar primero mi corazón, porque si Cristo va a venir a vivir en mi corazón, quiero crear una habitación limpia. Amén. Pero yo te pregunto, ¿puedes hacer algo por limpiar tu corazón? No podemos hacer nada nosotros. ¿Quién es el que nos limpia? ¿Quién es el que nos limpia? Cristo Jesús. Entonces, mi hermano recibe a Cristo, mi familia recibe a Cristo. Yo fui el único rebelde que no quiso recibir a Cristo. A la semana, al siguiente domingo vamos, me vuelven a hacer la invitación y yo seguía con mi misma postura. No, es que yo tengo que limpiar mi corazón primero para que. Es que no es cualquier persona la que va a vivir en mi corazón, es Cristo Jesús. Mentira del diablo. Realmente estaba teniendo conflictos y emociones personales porque tal vez yo no quería el compromiso de cambiar mi vida. Y eso es lo que hace la religiosidad, ¿sabes? Aun cuando yo no me congregaba, aun cuando casi no iba, tenía un corazón religioso. ¿Y cuántos religiosos se justifican de esa manera? Pero bueno, ya no quiero desviarme. Vamos a avanzarle porque el tiempo me consume. Bueno, el tiempo consume lo que estamos expresando y compartiendo esta mañana. Entonces Jesús le contesta y le dice, si tú me pidieras, yo te daría agua viva. Fíjate bien, Jesús hizo un juego de palabras, porque en esa época, en ese entonces,
a los manantiales donde surge el agua se les llamaba fuentes de agua viva, porque pues salía el agua, veían cómo salía y pues no, tú ves un río y ya ves que tiene movimiento, pero cuando un agua sale de un manantial, como es tan cristalina y empieza su movimiento, pareciera que tiene vida. Entonces era una expresión que usaban a los manantiales. Pero también quiero decirte que en el Antiguo Testamento se le relaciona a Dios, a Jehová, como agua viva. Por ahí tenemos Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y además la cisterna, normalmente lo que hace es encharcar. Y cuando un agua se encharca, se pudre. Por eso es que nosotros necesitamos agua viva. La fuente de agua viva es Cristo Jesús para nosotros. Amén. Pero también vamos a ver ahí mismo Jeremías 17:13. Ahí mismo está: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Entonces Jesús está haciendo un juego de palabras donde tal vez quiere poner a pensar a la mujer. Y efectivamente, esta mujer habrá pensado que Jesús se refería a que él, pues es como, él se estaba refiriendo a un manantial, que no él, sino que a lo mejor él era dueño de un yacimiento de agua y le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Posiblemente esta mujer estaba pensando no de manera espiritual, es decir, hoy en día conocemos la palabra y decimos: a lo mejor esta mujer entendió el mensaje. No, esta mujer no entendió el mensaje, y claramente se ve que no lo entendió, lo vio desde el punto de vista terrenal y no espiritual, porque ella le dice: dame de esa agua para que no tenga yo sed, y eso está bien, pero el detalle es que ella dice: y no venga ya aquí a sacarla. ¿Me explico? Entonces ese es el punto, que ella estaba queriendo de esa agua para beneficio personal. Pero Jesús le dice: el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Entonces, cuando Jesús expresó para que salte fuente de agua viva, que salte para vida eterna, está refiriéndose a que Él va a estar en nosotros. Y cuando Cristo está en nosotros, Él hace en nosotros una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Salte está refiriéndose a salpicar. ¿Qué pasa cuando tú dejas caer una cubeta con agua de esa altura y cae en el piso? Normalmente los que estamos alrededor de 1 o 2 metros, ¿qué nos va a llegar? Salpicarnos. Vamos a ser tocados por Cristo Jesús por medio de otro que ya tiene a Cristo. Es decir, tú tomas la fuente que es Cristo Jesús, Él mora en ti y en tu corazón ahora salta una fuente que es Cristo Jesús, y que vas a salpicar a los que te rodean. Lo malo es, escucha lo que te voy a decir. Como acabamos de leer en este versículo en Jeremías, donde dice, en el primer versículo que leí, dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas. Es decir, lo malo es cuando recibes a Cristo y no permites que Él fluya a través de ti y solamente quieres atesorar la palabra, recibes el mensaje y lo guardas para ti. Recibes el mensaje y lo guardas para ti. Recibes palabras de bendición y lo guardas para ti. Cuando la Biblia dice que demos de gracia lo que recibimos de gracia. Yo te pregunto, ¿tú merecías ser salvo por Cristo? Nadie merecía, porque la Biblia dice: por cuanto todos son pecadores, somos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él, no queriendo que nosotros perezcamos, vino y se entregó. No porque lo mereciéramos. Entonces, si tú recibes a Cristo por gracia, es decir, no mereciéndolo, oye, lo menos que podemos hacer es que hagamos efectiva esta palabra, que de nosotros fluya fuentes de agua que salten para vida eterna de otras personas que nos rodean. Y lo más triste de esto, me estoy acordando que alguien preguntó
Bueno, yo tengo mucho la costumbre de leer, ya ven que muchos tenemos la Biblia en el celular, la YouVersion, y yo siempre, todos los días leo el versículo del día y me meto un pequeño devocional de 10-15 minutos, y siempre me llegan como preguntas que lanza la aplicación en Facebook, creo. El chiste es que me llegan preguntas y preguntaron: ¿cuál crees tú que sea la razón por la que las personas no quieren recibir a Cristo? Y yo inmediatamente me reflejé con lo que te acabo de participar de mi testimonio de cómo recibí a Cristo. ¿Con qué idea? Y muchos decían lo correcto, por el pecado, por el pecado, por el pecado. Pero yo dije, es que no nada más es por el pecado. Yo recuerdo que le puse, creo que 3 cosas. Sí, el pecado es un impedimento. Pero también le puse, la religiosidad es un impedimento. Porque la religiosidad te hace creer que tú eres santo y que no le necesitas. Pero otro impedimento que yo recuerdo que puse, y que yo creo que así es nuestro mal testimonio. De nada sirve que tú vayas por el mundo diciendo soy cristiano, si la gente te ve y dice, no, pues para ser como tú, me quedo como estoy. No eres esa fuente de vida eterna que salpica a los demás. Eres agua estancada, hedionda, que la gente no desea. Yo espero que te pueda caer el 20, que nosotros somos llamados a llevar el mensaje de la salvación por medio de lo que Jesús le declaró a esa mujer. Y tan efectiva fue la palabra de Jesús que no va a tardar en que esta mujer salga corriendo y anunciarlo. Amén. Amén. Entonces me quedé en el versículo 15. Vamos, versículo 16 al 24. Nuestro texto va a ser Génesis, Juan, ¿verdad? Juan. Con razón me equivoqué hace rato. Juan 4, 16 al 24. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. ¿Tú crees que Jesús no sabía que no tenía? Pero bueno. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, o sea, tal vez es el quinto, tal vez sea un sexto, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Fíjate cómo se quiere salir de la tangente. Ya fue descubierto el pecado y ella rápidamente nomás le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero le cambia el tema y le dice: ¿sabías que nuestros padres adoraron en este monte? Y nosotros dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces yo veo que esta mujer se quiere salir por la tangente. Primero le dice Jesús, a ver, Jesús hizo para empezar algo correcto y muy acostumbrado en ese tipo de encuentros. Te decía yo que la costumbre era que las mujeres no podían ir solas, y Jesús primero le pide agua. Amén. Después de eso Jesús le dice, ya que cruzaron palabras, le dice: llama a tu marido, como queriendo dar un buen testimonio. Pero en realidad Jesús no lo hizo por eso. Él sabía que la mujer no tenía marido, sino que era una mujer adúltera. Pero Jesús siempre te va a confrontar con tu pecado. Jesús siempre va a examinar tu corazón, no porque Él quiera saberlo, Él ya lo sabe todo. Él quiere que tú te enteres cómo está tu condición. Y sabes que esta mujer fue honesta, y yo creo que por eso Jesús quiso encontrarse con ella, porque conocía, ok, es pecadora,
pero yo conozco su corazón. ¿Recuerdas el rey David? Siempre lo pongo de ejemplo. La Biblia lo menciona como el rey conforme al corazón de Dios. Oye, pero también pecó. David también pecó. Él mató a un hombre por meterse con su mujer. Pero ¿por qué la Biblia menciona que era conforme al corazón? Porque David, si hay algo que tenía, es que cuando era confrontado con el pecado, se arrepentía, reconocía y corregía. Y eso es lo que Dios quiere que haga, que nosotros también actuemos de esa manera. Y sabes algo, la religiosidad nunca te lo va a permitir. Por eso es importante que nos despojemos de tradiciones religiosas. Dios se agrada más de nuestro corazón. Amén. Amén. Entonces, continuamos y Jesús le dice, pues bien has dicho verdad, porque no has tenido marido y los hijos que tienes ahora, lo estoy parafraseando, ninguno de ellos es tu marido. ¿Qué dice Mateo 22:18? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por los fariseos y los escribas y le dijeron, maestro, es necesario que le paguemos al César los tributos? Y Jesús le dice, ¿por qué me quieren tentar? O sea, él ya conociendo realmente la intención que hay en su corazón, o sea, en pocas palabras, ellos querían tenderle una trampa para ver si él decía que no, lo iban a meter preso, y si decía que sí, le iban a decir, no, que es muy hijo de Dios, ¿por qué te doblegas ante el César? ¿Me explico? Jesús conociendo, entonces él conocía también el corazón de esta mujer. Por eso es que le reveló esos secretos que ella tenía. Y por eso esta mujer se maravilla y le dice, veo que eres profeta. Ahora, ella trata de cambiarle el tema. Les dice, nuestros padres adoraron en este monte. Se me imagina como el comercial ese de, ¿ya vieron que las saladitas de amesas son horneadas? Porque a veces no nos gusta ser confrontados con el pecado. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? No me gusta. Pero tienes de dos. O lo rechazas y sigues como estás de perdido, o lo aceptas humildemente y mejoras como persona. Y hablando en términos espirituales, mejoras en tu vida espiritual. Entonces, esta mujer le trata de cambiar el tema a Jesús, pero pues Jesús es sabio, queriendo cambiar el tema, pero Jesús aprovecha para redirigir la conversación hacia la adoración. Escucha lo que te estoy diciendo. Jesús aprovecha que ella mete el tema de la adoración. Dice, perfecto, de eso quiero hablar también contigo, porque es necesario que adoremos al Padre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y Jesús le da una tremenda enseñanza aquí. Entonces, ella queriéndose escabullir de la llamada de atención, y Jesús lo retoma. Obviamente, esa adoración tenía que ver más con el estilo de vida. Ella le dice, nuestros padres nos enseñaron que aquí teníamos que adorar. Y ustedes los israelitas dicen que en Galilea, en Nazaret, en tierra de los judíos. O sea, ella estaba diciendo, nuestros padres nos enseñaron que aquí, en Sicar, y ustedes dicen que allá en su tierra. O sea, entonces, ¿quién está en lo correcto? Jesús le dice, mira, va a llegar el tiempo que ni aquí ni allá. Te lo estoy parafraseando. Porque Jesús estaba hablando de la adoración espiritual. Mira, te lo voy a poner así de fácil, pues si a lo mejor no puedo expresarlo mejor. De nada sirve que aquí vengas cada domingo. Yo, Señor, te adoro, te alabo, te hincas, te postras. Qué bueno que tengas esa actitud. Pero de nada sirve que lo hagas solamente para que los demás te vean que eres un adorador. Porque no estás adorando en espíritu y en verdad, lo estás haciendo para tu carne, para tu egocentrismo. Te cuento rápido. Yo todavía no era con quién fue la iglesia donde yo salí para pastorear acá. Estaba el tiempo de adoración y llega una persona y se sienta hasta adelante, y en el tiempo de la adoración y la alabanza, él adorando con todo y temblaba y se tiraba al piso y se levantaba y lloraba
Y un hermano pues vio que varios estaban distrayendo porque se sentó hasta adelante. Entonces, como que todos los demás ya no estaban adorando porque pues estaban viendo a este varón. Puede ser que a lo mejor lo estaban viendo porque anhelaban adorar como él o simplemente los distraía. La verdad es que a la mayoría distrajo. Entonces pasa un servidor y le dice: hermano, Dios te bendiga, qué bueno que quieras adorar al Señor, pero si lo quieres seguir haciendo de esa manera, te invito a que lo hagas en la parte de atrás, nada más para que me apoyes a que no se distraiga. Lo hizo, se levantó, no se ofendió, no se ofendió, se levantó, pero ¿qué crees que hizo? Llega a la silla donde lo pone y se sienta. Yo te pregunto, ¿en verdad estaba adorando? Si él en verdad estaba adorando, allá atrás, afuera de la puerta, lo hubiera seguido haciendo. En realidad, creo yo, no estoy diciendo que es una verdad absoluta, no conozco el corazón de la persona, me tocó verlo, pero yo pienso que él lo único que quería era ser el centro de la atención. Mírenme cómo adoro, nadie puede adorar como yo soy el único que lo hace genuinamente. Yo le compartí al hermano Eduardo, ¿verdad? Que hay una línea delgadita entre el mover del espíritu con tus emociones guiadas por la carne, y lo confundimos fácilmente. La única clave está entre tú y Dios, nadie más. Yo no te voy a juzgar si tú te postras, si brincas, si no lo haces, si te cruzas de brazos y estás: te adoramos hoy, aleluya. Yo no te voy a juzgar si adoras de esa manera, porque solamente Dios sabe lo que hay en tu corazón. Bueno, ya no me quiero desviar para ir terminando. Jesús le dice entonces: mas la hora viene y ahora es, para parafrasear un poquito lo que estamos terminando, Jesús seguramente le estaba revelando a una pecadora el sentido de la verdadera adoración y expresa la necesidad de la humanidad para adorarle. Oye, se lo estaba expresando a una mujer pecadora. ¿No creen que a lo mejor Jesús pudo haber ido pues con alguien que conociera de la palabra? No, lo hizo con una pecadora. Jesús, ¿cuántas veces expresó? Creo que 2 o 3 veces expresó: yo he venido al mundo no por los sanos, sino por los enfermos. O sea, un médico no lo van a visitar gente sana, a un médico lo van a visitar gente que tiene necesidad, y Cristo Jesús es el médico de médicos. Entonces Jesús aquí le estaba expresando a una mujer, le estaba revelando a una pecadora el sentido de la verdadera adoración, que no era ni en su ciudad ni en la ciudad de él, sino que era un estilo de vida propio. Es decir, deja de tener maridos y de esa manera tú adoras a Dios. Deja de estar adulterando y tú adoras a Dios de esa manera. En pocas palabras, mi adoración tiene que ver con mi estilo de vida. Y cuando tú tienes un estilo de vida que va conforme a la palabra, la gente lo ve. La gente no necesita preguntarte: ¿será que eres cristiano? No, la gente dice: híjole, envidio a fulano de tal. Me gustaría que mi esposo fuera como ese varón. Me gustaría a mí ser como este señor que veo, porque muestra mucho amor. Tiene problemas y él se muestra siempre con paz. Entonces nuestra verdadera adoración no es cuando estamos aquí cantando. Nosotros lo hacemos porque tenemos un tiempo de adoración como congregación, pero tu verdadero tiempo de adoración es en tu intimidad, en tu estilo de vida, cómo te mueves allá en la calle, cómo la gente te ve. Y sabes, cuando tú adoras de esa manera, la gente se acerca a ti, y si se acerca a ti es porque se está acercando a Cristo Jesús, porque nosotros somos reflejo de Cristo Jesús en las calles. Amén, aleluya. Vamos a terminar versículo 25, ¿verdad? Al 30. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre
que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Te das cuenta el poder? Cuando Dios te confronta, cuando Cristo te confronta con tu pecado y tú aceptas que eres pecador y recibes su palabra, recibes su consejo, le recibes a él. La mujer sabía y conocía, porque ella le dijo: sé que ha de venir el Mesías. ¿Cuántos allá afuera saben de la palabra y siguen viviendo en pecado? Esa mujer conocía de la palabra y incluso le dijo que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y Jesús levantó la mano y le dice: yo soy el que habla contigo. Entonces, en eso, cuando estaba Jesús declarándole eso, vinieron sus discípulos y dice que se maravillaron cuando vieron. Ya no es incógnita, un interrogante, ¿por qué se habrán maravillado? Ya les dije cuál era la cultura. Un rabino podía hablar con una mujer, y además de Samaria, porque los discípulos de Jesús todavía tenían una actitud religiosa. Recuerda, aquí venía casi empezando todavía el ministerio de Jesús y todavía tenía que formar a sus discípulos, y con eso les dio una tremenda enseñanza, porque inmediatamente ellos, ninguno de ellos le preguntó: ¿qué le preguntas a esta mujer? ¿O qué hablas con ella? Con el simple hecho de ver al maestro hablando con ella, recibieron una gran enseñanza. Amén. Entonces dice que la mujer inmediatamente bajó su cántaro y se fue a la ciudad. Oye, la mujer dejó su carga. Dice Jesús: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Amén. Esta mujer inmediatamente deja su carga y fue a la ciudad. ¿Y a qué fue? No fue a contar ningún chisme, fue a decirle a quienes, a los hombres. ¿Por qué no les compartió a las mujeres? Simple, era rechazada por el estilo de vida que tenía. Sus únicos contactos eran hombres. Pero oye, ¿a poco no la estrategia de Jesús fue en verdad sabia? Quiso llegar a la cabeza por medio de una ayuda para el hombre. Cristo Jesús, en la tradición judía, siempre la reunión era entre puros hombres. ¿Y por qué Jesús no llegó a predicarle a un hombre? Pues yo puedo ver que Jesús quiso primero humillar al sabio con ella. 2, quiso romper los esquemas y paradigmas acerca del, no vamos a hablar del machismo, sino acerca del patriarcado. Romper con esos dogmas que muchas veces la religión nos obliga a adoptar. Y Jesús quiso llevar el mensaje a más hombres que pudiera. ¿Y quién era la persona indicada? Pues una mujer que estaba en pecado y que tenía que tuvo más de 4 o 5 supuestos maridos. Entonces esta mujer va y le dice a los hombres: venid, ved que un hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será ese el Cristo? Da las buenas nuevas. Y eso es lo que hace uno que recibe a Cristo Jesús. ¿Has oído hablar del primer amor? Que ese primer amor no se pierda, que nosotros estemos en un constante, como dice su palabra, fuente de agua viva que salte y salpique a los demás con el Evangelio. Entonces dice la Biblia en el versículo 30: salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿A quién vinieron? A Cristo Jesús. ¿A qué vinieron? Vamos a darle continuidad a esta enseñanza el próximo domingo. Hermanos, si se van a Tijuana, nos pueden seguir por Facebook, ¿eh? Hermanos, quiero darte por último mis 4 puntos o conclusiones que son aplicables a nuestra vida hoy en día. Punto número 1, creo que aparece ahí en pantalla. Si tú eres creyente de Cristo, entonces brota de ti una fuente de agua viva. Por favor, no la estanques. Salpica a quienes te rodean.
Para eso es la fuente de agua viva. No que nada más tú recibas la vida eterna, sino que tú seas un instrumento en las manos de Dios para que otros más lleguen a la vida eterna. Amén. Número 2, la religiosidad solo te aleja de las personas y obstaculiza tu trabajo evangelístico. Tu religiosidad lo único que hace es que la demás gente no reciba tu palabra. Si quieres compartir la palabra de Dios, obviamente. Pero si tú vives con un estilo de vida religioso, cuando quieres compartir, la gente te rechaza y te dice, no, para ser como tú, no, gracias, no quiero, así estoy bien. Seamos deseables para las personas, para aquellos que necesitan. Tú sabes que hoy en este tiempo el campo está más que listo para la siega. ¿Cuánta gente está sin esperanza con este dichoso COVID? Y nosotros no estamos aprovechando que el campo está blanco para la siega por causa de nuestra religiosidad. No seamos religiosos, porque eso aleja y obstaculiza tu trabajo evangelístico. 3. A Dios nunca lo podremos engañar. Él conoce nuestro corazón. Libérate del pecado de la mentira y ten la libertad de compartir a otros de tu Salvador. Esta mujer no se aferró a su mentira, no se aferró a lo que Jesús le confrontó con su pecado. Sí, le quiso cambiar de momento la plática, pero ella nunca le dijo, no, no es cierto, yo no he hecho eso. Ella en su corazón aceptó que estaba en pecado. De la misma manera, nosotros nunca vamos a poder engañar a Dios. Sé sabio y libérate y acepta cuando Cristo te confronte con tu pecado y suéltalo y ten la libertad de compartir a otros de tu salvación. Y número 4, la verdadera adoración no está entre 4 paredes. Es decir, la verdadera adoración no está aquí cada domingo, cada jueves cuando adoramos. La verdadera adoración está en tu estilo de vida. Amén. ¿Te parece si nos ponemos de pie y oramos? Y vamos a entonar un canto para quedar despedidos, pero no sin antes poder orar y darle gracias a Dios. Señor, bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Señor, sabemos, como tu palabra nos has enseñado hoy, que nosotros, cuando tú habitas y llegaste a nosotros, tú eres fuente de agua viva en nosotros. Ayúdanos a poder llevar tu palabra a aquellos que lo necesitan, Señor. Que nuestra vida, aún sin dar mensaje verbal, con nuestro estilo de vida podamos evangelizar y llegar al corazón de muchos, porque tú eres quien habita en nosotros. Ayúdanos a despojarnos de toda religiosidad, a despojarnos de todo aquello, Señor, que estorbe tu palabra. Y Padre, sabemos que nunca podremos engañar. Tú eres la verdad y tú escudriñas el corazón. Por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes cada día a confrontarnos con el pecado que nos estorba, Señor, poder llegar ante tu presencia. Y Padre, capacítanos para poder adorar en espíritu y en verdad, porque dice tu palabra que tales adoradores es necesario que le adoren. Y esa necesidad, Señor, no es para ti, sino es para nosotros, porque en medio de la adoración entendemos que tú, Señor, nos hablas y nos ministras. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, también oramos por los diezmos, las ofrendas, que tú bendigas, Señor, la mano de aquel que ofrenda, Señor, con corazón alegre, y que tú multipliques en sus negocios, en sus trabajos, Señor, en su hogar, y tú suplas toda necesidad, y guardes, Señor, del ataque del enemigo en sus vidas. En tus manos estamos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.